Bueno, en este video vamos a hablar sobre competencia perfecta y los aspectos de la maximización de ganancias de la empresa en el corto plazo. ¿Sí? Vamos a ver tanto el enfoque total de ingresos totales y costos totales como el enfoque marginal de ingresos marginales y costos marginales. Vamos a hablar también de las condiciones de equilibrio que tienen que tener la empresa de competencia perfecta que actúa en este mercado, identificar cuáles son los precios de equilibrio de corto plazo, vamos a identificar cuál es la curva de oferta de la empresa y también de la industria. Y por último vamos a identificar o entender cuál es el concepto de beneficios supernormales y minimización de pérdidas. Comencemos entonces con esto de el objetivo que tiene una empresa que actúa en un mercado de competencia perfecta, que es el objetivo de maximización de ganancias. ¿Sí? Esto ya lo venimos trayendo de módulos anteriores en los cuales trabajábamos con los aspectos de la maximización de los beneficios, y entonces ahí habíamos identificado que el beneficio de una empresa lo obtenemos calculando la diferencia entre los ingresos totales y los costos totales. Entonces, vamos a identificar los beneficios totales como la ganancia económica, y vamos a decir que existe ganancia económica cuando existe un nivel de ganancias por encima del nivel requerido para mantener el capital de la empresa. ¿A qué nos referimos con esto? Esta es la definición que toma Miller en el libro y en el libro de bibliografía básica que usamos para la cátedra. Y lo que identifica aquí es que nosotros tenemos que tener muy en cuenta que estos costos totales que consideramos para el cálculo de los beneficios son los costos económicos, es decir, los que incluyen tanto los aspectos de costos contables, más costos de oportunidad o costos explícitos, más costos implícitos. Es decir, aquí es donde nosotros identificamos que todos los costos que tiene la empresa son costos económicos y por lo tanto, si los ingresos que tiene la empresa superan a esos costos económicos, lo que va a tener son ganancias económicas, ¿sí? Que son por encima de lo que significa esto de las ganancias contables, es decir, identificando también como costos los costos de oportunidad. En definitiva, lo que nosotros queremos lograr con la maximización de ganancias es encontrar cuál es el nivel de producción, cuál es la tasa de producción, cuál es el Q que nosotros vamos a necesitar e identificar para saber que en ese punto la empresa está maximizando ganancias. Es decir, cuál es el nivel de producción donde la diferencia entre ingresos totales y costos totales es más alta. Vamos a focalizarnos en ese objetivo, vamos a tratar de buscar cuál es ese nivel en cantidades. Para eso vamos a usar en esta primera parte la tabla que está publicada ahí en el capítulo 10 del libro de Miller, donde vemos un modelo de una empresa competitiva en la cual vamos a conocer cuáles son distintos niveles de producción que puede llegar a alcanzar esta empresa, ¿sí? Que ahí está en la primera columna, los distintos niveles de producción por unidad de tiempo, digamos, por periodo de tiempo, y va desde 0 hasta 15, vamos aumentando uno a uno los niveles de producción. Y también conocemos, que es lo que está en la segunda columna, conocemos el precio. Recuerden que en el caso de una empresa que actúa en un mercado de competencia perfecta, la empresa es precio aceptante. ¿Qué quería decir esto? Que la empresa va a tomar como dado el precio que la industria, es decir, todo el mercado de competencia perfecta, arroja como resultado, y ese precio es un precio estable, un precio fijo, porque la empresa no lo puede modificar. Por lo tanto, eso es lo que la empresa toma como dato, como información, es precio aceptante, y es lo que tenemos en la segunda columna, ese precio que está ahí en 9 pesos por unidad. Entonces, si nosotros conocemos cuáles son las cantidades que podría producir esta empresa y conocemos el precio al cual podría vender, podemos calcular la columna 3, que son los ingresos totales. ¿Cómo obtenemos los ingresos totales? Multiplicando la columna 2 por la columna 1, es decir, multiplicando los precios por las cantidades, las Q o el nivel de producto. Entonces, multiplicamos precio
por las cantidades, y bueno, en el primer nivel no teníamos cantidades producidas, sería 0 por 9, pero después tenemos 1 por 9, 9, 2 por 9, 18, 3 por 9, 27. Así ven, se construye esta columna 3, que son los ingresos totales. Multiplicamos precios por las cantidades producidas. Luego tenemos aquí ya dados los valores de los costos, no tenemos la ecuación, acá ya tenemos la tabla con los costos ya previamente calculados. Estos son los costos totales, acuérdense que incluyen los costos explícitos más los costos implícitos. En economía siempre tenemos incorporado el costo de oportunidad ya dentro del costo total. Ahora para nosotros se constituye este en un concepto muy importante de ahora en más, por eso lo recalco. Bueno, ya calculado los costos, vamos a calcular el beneficio total o la ganancia total, haciendo la diferencia entre las columnas 3 y 4, es decir, restando de los ingresos, restamos los costos. Fíjense en los dos primeros niveles de producción, con el nivel de producción es 0, tenemos 0 en ingresos y tenemos 10 en costos. Por lo tanto, estos beneficios son negativos, es decir, tenemos pérdidas de 10, menos 10. En el segundo caso también pasa lo mismo, los ingresos son menores que los costos, entonces tenemos 9 en los ingresos, 14 en los costos. Esto nos da ganancia por 5, pero negativo. A partir de ahí vamos a ver que los valores se convierten en positivos, 18 positivo, 17,50, 0,50. Esto hace que a partir de este punto empiecen a aparecer todos positivos, siempre haciendo la diferencia. Entonces vamos a ver que en esta columna 5 tenemos los niveles de beneficios totales o ganancias totales. ¿Cuál era nuestro objetivo? ¿Qué es lo que habíamos dicho recién? Lo que necesitamos es que el beneficio total sea máximo, la diferencia entre ingresos y costos más alta. Veamos detenidamente en esta columna con números. A ver, esos son números discretos, ¿no es cierto? Entonces, no es en el campo continuo, pero bueno, fíjense que llegamos aquí a 50,70, sería el número más alto que tenemos en esta columna. Está en dos niveles de producción, es decir que, en definitiva, en este campo discreto podríamos decir que el Q, la cantidad, el nivel de producto total que nosotros estamos buscando, que es el que maximiza los beneficios, va a estar entre 11 y 12 unidades. Y más o menos esas van a ser las cantidades que nosotros debiéramos poner como resultado para identificar, bueno, esa es la cantidad que debiera producir una empresa de competencia perfecta, dado este precio, dado estos costos, para que maximicen su beneficio. Vamos a dejar estas dos columnitas después un minuto más para verlo más adelante. Vayamos a un gráfico para que identifiquemos desde el punto de vista de la tabla, como veíamos recién, cuáles eran los números. Veámoslo ahora, cómo podríamos observar esto a través de un gráfico. Ustedes siempre recuerden que en economía podemos ir viendo las cosas desde distintos puntos de vista, en una tabla, en un gráfico, con las ecuaciones, las distintas formas de abordarlo es siempre la misma, ¿sí? Pero podemos abordarlo con distintas herramientas, con distintos elementos. Veamos el gráfico. Aquí está graficado los valores que teníamos recién en la tabla. Este es el gráfico que trae Miller. Entonces, vamos a ver, aquí en el eje de las ordenadas tenemos los ingresos y los costos, y acá en el eje de las abscisas los niveles de producción, ¿sí? Los niveles de cantidad. Entonces, fíjense, va desde 0 hasta 15, 16, como teníamos ahí en la tablita, y multiplicando las cantidades por el precio de 9 nos da esta recta, que es la recta de ingresos totales, ¿sí? Teniendo esta pendiente 9, digamos, que era el precio. Entonces, esta es la recta de los ingresos totales. Ahora, tenemos aquí graficados los costos para cada uno de los niveles de producción que teníamos ahí, va formando esta función de costo total. Entonces, ¿dónde estaban las cantidades que nosotros estamos buscando, las que maximizan estas ganancias? Es la diferencia más alta o la distancia máxima que haya entre ingresos y costos. Fíjense, aquí más o menos está sombreado entre 11 y 12, ¿sí? Estos son los valores que estábamos encontrando, insisto, como es campo continuo, no es un número exacto. Fíjense que la gráfica también me dice que en definitiva podríamos hacer esta búsqueda a través de una tangente, haciendo como si fuera una paralela. La función de ingresos totales, gráficamente podríamos decir que ahí estaría la máxima distancia total también.
¿sí? Pero como teníamos los números ya lo podíamos sacar también desde esa otra forma. Entonces, identificamos que el nivel de maximización de ganancias para esta empresa competitiva se va a dar a un nivel de cantidades entre 11 y 12, dado estos precios, porque es una empresa a precios cercantes, y dado los costos que tiene esta empresa. En ese caso, entonces, ese beneficio que tenemos ahí es un beneficio máximo. Este otro gráfico lo saqué del libro de Delfino, que tiene gráficos muy interesantes en esta parte. Simplemente está hecho en el campo continuo, digamos, por eso las líneas son mucho más curvas, pero bueno, muestra más o menos lo mismo que mostraba este gráfico, pero quería mostrarles también que en este gráfico incluyó el gráfico de beneficios totales. Fíjense esto, la función de ingresos totales aquí ya no está tan recta como mostraba el otro, sino que en definitiva ustedes recuerdan que los ingresos totales hasta algún punto llegan a un máximo y luego decrecen. La función de ingresos totales tiene esa forma en general, y aquí está graficada una función típica de costos totales, ¿sí? Recuerdan que tenía rendimientos decrecientes, rendimientos crecientes y rendimientos decrecientes, con esta forma. Entonces, acá observen ustedes que podríamos tener puntos como este punto E aquí o este otro punto E aquí, en los cuales ingresos totales y costos totales se igualan. ¿Qué quiere decir ahí? Que tenemos beneficios totales igual a 0. Fíjense, esta es la función de beneficios totales aquí graficada. Entonces, en este punto el beneficio total sería 0, o en este punto, en Q1 o en Q2, también tenemos beneficio total igual a 0. Y luego, ¿qué vamos viendo? Que la curva de ingresos y costos se empiezan como a separar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los beneficios aumentan. ¿Hasta dónde? Hasta este punto donde tenemos A y B, acá que es para Q asterisco. Entonces, estas cantidades Q asterisco serían las máximas. Entonces, ¿qué vemos? Que el beneficio aumenta. Y luego, si seguimos para niveles de Q más altos, el beneficio empieza a disminuir hasta que llega a Q2, que es 0. Entonces, este aumento y esta disminución en la función de beneficios totales me va mostrando que existe la posibilidad de que los beneficios totales se hagan un máximo, pero después los beneficios empiezan a disminuir. Entonces, por eso es importante para la empresa identificar cuál es Q asterisco, digamos, cuál es este punto donde nosotros podemos hacer esta maximización de beneficios. Entonces, me parece que es interesante identificar estos aspectos para que después podamos entender en qué punto está parada esta empresa. En este caso, entonces, estos beneficios los llamamos beneficios económicos, ¿sí? Porque, en definitiva, estamos obteniendo, como decía la definición de Miller, beneficios más allá de lo que la empresa quería obtener. Fíjense, estos dos gráficos también son del libro de Delfino. La situación cambia un poquito, y acá no solamente hemos incorporado la función de costos totales, sino también la de costos variables totales, ¿sí? A diferencia de este gráfico, en este solamente teníamos costos totales, en este otro tenemos el costo variable total. Fíjense, acá está la función de ingresos, totales, está nuevamente como una recta, para hacerlo más fácil, más parecido al primer gráfico que teníamos. Está el ingreso total, aquí está la función de costos totales y la función de costos variables totales. En los dos gráficos ocurre lo mismo. Veamos un poquito el gráfico de la izquierda y después vemos el gráfico de la derecha. Entonces, en el eje de las ordenadas hemos graficado ingresos, costos y, bueno, en el caso de los beneficios no está el gráfico, pero podemos calcularlo. Y en el eje de las abscisas, sí, las cantidades, nivel de producto. ¿Qué ven distinto en este gráfico que en el gráfico anterior? Lo que vemos es que los ingresos en ningún punto, la función de ingresos totales, en ningún punto está por encima de la de costos totales. ¿Qué quiere decir? Que no hay beneficios económicos. Efectivamente, si el ingreso total en ningún momento está por encima de los costos totales, quiere decir que la columna que habíamos calculado de beneficios totales siempre tendría signo negativo, ¿sí? Si restamos ingresos menos costos totales, nos daría negativo, es decir, siempre tendríamos pérdidas. Efectivamente, estaríamos en una situación en que la empresa no tiene ganancias económicas, está obteniendo pérdidas, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Fíjense que las pérdidas en realidad no son pérdidas tan
totales, digamos, sino que pierde no todos los costos, sino que una parte de los costos. Fíjense que a nivel de Q sub 3, la empresa está obteniendo un nivel de ingreso, como lo marca aquí el punto F, ¿sí? Tiene un nivel de costos totales como E, la diferencia EF es la pérdida que estábamos diciendo, pero hay una parte de los costos que sí está cubierto. Fíjense, F es más alto que G. Por lo tanto, en definitiva, estamos perdiendo solamente una parte de los costos totales. Los costos variables de la empresa están todos cubiertos. Entonces, ¿qué costos no está cubriendo? Está cubriendo muy poco o una parte de los costos fijos. Entonces, el nivel de ingresos que tiene esta empresa me dice que cubre todos los costos variables y algo de los costos fijos. Esta empresa, como está trabajando en el corto plazo, podría estar produciendo en un punto tal como Q sub 3, porque sería una situación en la cual la empresa produce con pérdida, tiene pérdida económica, pero podría continuar produciendo, ya que, ¿qué pasaría si cierra? Si cierra, la empresa tendría que cubrir todos sus costos fijos y en este caso, al no cerrar, estaría cubriendo una parte de los costos fijos con los ingresos. Entonces pierde menos estando trabajando que si cerrara. Por lo tanto, este es un nivel de producción, el Q sub 3 es un nivel de producción donde la empresa podría estar trabajando y en ese caso no estaría maximizando beneficios, sino que estaría minimizando las pérdidas, ¿sí? Podría estar produciendo a un nivel de Q sub 3. Fíjense en el gráfico de la derecha, este que dice fuera del mercado. ¿Qué pasaría? Ahora la recta de los ingresos totales solo hace tangencia en este punto B, ¿sí? Con la función de costos variables totales. Obviamente la distancia entre A y B son los costos fijos, sería la pérdida que está obteniendo esta empresa, y ahora sí, la pérdida que obtiene la empresa es exactamente igual a los costos totales, es decir, con los ingresos solamente cubre los costos variables. A partir de ese punto, si la empresa está en una situación como esta, la empresa se recomienda que cierre, porque le da de alguna manera lo mismo estar abierto que estar cerrado, los costos fijos no los cubre y de esa manera no conviene que siga produciendo. Entonces, vamos a tratar de identificar estos aspectos, ahora lo vamos a ver con el modelo de los variables también, para que podamos comprender cuáles son las cantidades, el nivel de producción que la empresa va empezando a tomar estas decisiones, ¿sí? Cuáles son las donde maximiza beneficios, donde minimiza pérdidas, y cuál sería este punto de cierre en el cual vamos a estar fuera del mercado. Observemos entonces, como conclusión de esta parte de los aspectos totales, digamos, del modelo de los aspectos totales, donde diríamos que si el ingreso total es mayor que el costo variable total, vamos a decir que la empresa minimiza pérdidas. Si el ingreso total es igual al costo variable total, sería como el punto de cierre. Y si el ingreso total baja, a partir de ese punto baja, y ni siquiera cubre los costos variables, entonces definitivamente tiene que estar fuera del mercado. Entonces, viendo los valores totales, esta sería como la conclusión de esta situación de equilibrio, es decir, de dónde estaría este nivel de cantidades que la empresa estaría dispuesta a producir, ¿sí? O que conviene que produzca. Si hemos entendido los aspectos del enfoque total, vayamos al enfoque de los valores marginales. Es decir, ahora trabajemos con el concepto de ingreso marginal y costo marginal. Voy a volver un minuto al cuadro que tenía aquí con los valores. Volvamos a esta tabla. En esta tabla, entonces, ¿se acuerdan? Teníamos nivel de producción, el precio, ingresos totales, costos totales, beneficios totales. Ahora, con la columna 4 de los costos totales, podríamos construir la columna de costos marginales. ¿Cómo construimos la columna marginales? Calculamos el incremento que hay entre los costos totales a medida que aumentamos cada una de las unidades del nivel de producción. Entonces, incremento de costos totales dividido el incremento en Q, el nivel de producto total. Ahora,
En los números, fíjense que está bastante fácil para verlo, hacer el cálculo mental, digamos. ¿Por qué? Porque el incremento en costos totales, por ejemplo, entre 10 y 14 es 4, y el incremento entre la tasa de producción, acá en la columna 1, es de 1 en 1. Entonces el denominador siempre va a ser 1. Fíjense, pasamos de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4. Entonces el denominador sería siempre 1 para encontrar el costo marginal. Y en el numerador tenemos los incrementos de los costos totales. Entonces, de 10 a 14 es 4, es el primer número que está aquí. De 14 a 17,50, ¿sí? El incremento es 4,50, así entre 17,50 y 20,75 es 3,25, y así sucesivamente vamos encontrando estos valores incrementales del costo marginal, ¿sí? Incremento de costo total me va a dar el costo marginal. El incremento en Q es 1. Hemos encontrado así la función de costos marginales, los números que me van a mostrar cómo sería el comportamiento del costo marginal. Y por el lado de los ingresos marginales, ¿qué es lo que tenemos? El ingreso marginal es el incremento en el ingreso total a medida que incrementamos el nivel de Q. Fíjense, si ustedes vemos los incrementos en el ingreso total, pasamos de 0 a 9, de 9 a 18, de 18 a 27. ¿Y cuál es ese incremento? Es siempre 9. ¿Se acuerdan que, en definitiva, como nosotros estamos en un mercado de competencia perfecta, esta empresa actúa en este mercado de competencia perfecta, una de las conclusiones que habíamos sacado era que la función de ingreso marginal para una empresa tomadora de precios, el ingreso marginal es igual al precio, que en definitiva es la demanda que está enfrentando este competidor perfecto. Por lo tanto, el ingreso marginal es igual a la columna de precios, ¿sí? Igual lo verificamos también con los incrementos de los ingresos totales, por si les quedaba alguna duda para este caso. Ahora, teniendo en cuenta estas dos columnas, la columna 6 y la columna 7, vamos a encontrar otra forma de buscar estas cantidades, que es todo nuestro objetivo que tenemos para la empresa, para decir, bueno, ¿a dónde le debiéramos recomendar a esta empresa que actúe, qué cantidades debiera producir para maximizar sus beneficios? Entonces, vamos a identificar en este punto cuáles serían las cantidades. Las cantidades van a ser aquellas en las cuales el costo marginal quede exactamente igual al ingreso marginal. Entonces veamos los valores de los costos y vamos a ver en qué punto los costos llegan a ser iguales a los ingresos. Fíjense, en este punto llega a ser 9. 9 es el valor del ingreso marginal, y 9, ¿a qué cantidades corresponden? Entonces nos vamos a la columna 1 y vemos que 9 está en las cantidades de 12. ¿Ven? Exactamente el mismo valor en el campo discreto habíamos dicho recién que estaba entre 11 y 12, bueno, aquí con los marginales nos da exactamente 12, va a estar por ahí. Entonces el nivel de cantidades que le vamos a recomendar a esta empresa que produzca para maximizar sus beneficios. Entonces, en este punto decimos ingresos marginales cuando iguala a costos marginales, este nivel es el nivel de cantidades que vamos a identificar. ¿Está? Vamos a verlo en el gráfico. Ahora, vimos los números de la tabla, pasemos al gráfico. Lo dejé más acá abajo, ahí. Este es el gráfico que muestra Miller con los números que estaban ahí en la tablita, ¿sí? El gráfico queda como un poquito feo, digamos, porque está hecho en el campo discreto, número por número, entonces el graficador lo muestra medio así, pero bueno, ustedes se imaginan acá la recta, ¿sí? En 9, bueno, un poquito más de 9 esta recta acá, donde me muestra que el ingreso marginal, que es la demanda de la empresa, ¿sí? Aquí está ingreso marginal y demanda de la empresa, siempre fijo, a este nivel de 9. Y aquí está el costo marginal, esta es la función de costos marginales, o la forma de costos marginales. ¿Dónde coincide ingreso marginal con costo marginal? Aquí entre 11 y 12, ¿sí? Entonces, fíjense, el punto donde coinciden estos dos es donde me identifican las cantidades que tenemos que recomendar que produzca esta empresa en este mercado de competencia perfecta. Entonces, como conclusión de los aspectos marginales, o de este modelo
que utiliza los valores marginales, vamos a decir que la condición de equilibrio para la empresa de competencia perfecta se tiene que dar desde dos lados. Hay una primera condición, que es la que acabamos de ver, en donde el ingreso marginal tiene que coincidir con el costo marginal. Ustedes tienen la ecuación de estas dos, las igualamos y identificamos cuál es el nivel de Q, despejamos Q para saber cuál es el punto o nivel de producción que me satisface esta condición primera. Ahora, vamos a encontrar después una segunda condición que la vamos a conversar ahora, que tiene que ver con el precio, este nivel de ingreso o este nivel de demanda, que hablamos hace un ratito. El nivel de precio tiene que ser más alto que los costos, pero al menos más alto que los costos variables, ¿sí? Entonces, en este modelo en el cual estamos trabajando con niveles unitarios, ¿sí? No el enfoque total, sino el enfoque unitario, entonces en ahora hablamos de costos variables medios. Lo vamos a conversar en un ratito más a esta segunda condición para que nos quede claro, pero la quería dejar anotada acá. Entonces, primera condición, ingreso marginal igual a costo marginal. Recuerden, el ingreso marginal es el precio en competencia perfecta o es la demanda de la empresa. Y la segunda condición es que el precio al cual esta empresa enfrenta, ¿sí? El precio que acepta esta empresa, tiene que ser mayor o igual al costo variable medio. Avancemos y vamos a conversar sobre este punto. Fíjense, en este gráfico se puede observar un poquito mejor, ahora sí está en el campo continuo, está en las ordenadas, acá tenemos los precios y los costos, acá en las abscisas siempre el nivel de cantidades, ¿sí? por periodo de tiempo, unidades por periodo de tiempo. Entonces tenemos graficada aquí, la función de costos marginales, esta que está aquí, esta es la función de costos marginales, y aquí está graficada la función de costo total medio y costo variable medio, con las formas de U que ustedes conocen desde el modelo de cuando hicimos la teoría de los costos. En los capítulos de teoría de los costos vimos estas formas de U de las funciones. En la función de costos, son las funciones de costos de una empresa que actúa en un mercado competitivo. Entonces, ¿qué nos interesa aquí? Saber cuáles eran los precios o cuáles eran estos ingresos marginales. Entonces vamos a ver dos situaciones. Veamos la primera situación. Supongamos que el precio es P sub 1. Entonces, si el precio fuera P sub 1, dadas estas curvas así como están graficadas, fíjense, acá podríamos trazar, esta línea de puntos me dice que sería la función de demanda de esta empresa, que sería su función de ingreso marginal, demanda, precio, es todo lo mismo y constante. Entonces, si esta es la función de ingreso marginal, el punto E, donde el ingreso marginal corta con costo marginal, ese punto E sería el punto de equilibrio, ¿sí? En ese punto de equilibrio, ¿qué diríamos? Bueno, ahora si ingreso marginal y costo marginal se igualan, ese punto entonces es donde nosotros estamos maximizando los beneficios, es decir, tenemos en definitiva un beneficio que le llamamos beneficio normal. ¿Por qué un beneficio normal? Porque es lo que la empresa estaba dispuesto a ganar. Por eso le llamamos punto de equilibrio o de cero ganancias, ¿sí? Digamos, es lo que la empresa pretendía ganar o pretendía obtener como ganancias en este punto. ¿Cuál sería la Q? Bueno, aquí no está indicado en el gráfico, pero el punto E, digamos, me identificaría acá el nivel de cantidades que maximizarían ese beneficio, es lo que le vamos a denominar beneficios normales. El precio, entonces, igual al costo total medio, ¿sí? Y en ese caso, fíjense que coincidió, digamos, en este gráfico, es el costo total medio mínimo, ¿sí? Entonces, ¿por qué el costo total medio mínimo? Porque justo es donde corta con el costo marginal. Entonces, tenemos costo marginal igual a costo medio, el costo total medio, e igual al precio. Entonces, en este punto E se juntan esas tres cosas. Costo marginal, ingreso marginal y el costo total medio. Ese punto es el punto donde se maximizan beneficios, pero obtenemos beneficios normales. Estamos en el mínimo, cubrimos con el precio el mínimo de los costos totales medios. ¿Qué pasaría en una segunda situación si el precio fuera más bajo? Fíjense, un precio como P sub 2. ¿Qué pasa si por algún motivo tenemos un precio más bajo? Entonces, en ese precio P sub 2, fíjense qué ocurre.
Ahora, cuando se encuentra el P sub 2 con la función de costo marginal, es decir, cuando encontramos ingreso marginal y costo marginal, sería este un punto como E', a la izquierda del punto E, es decir, a niveles de Q más bajas que las que habíamos dicho antes. Y en este punto, ¿qué ocurre? En ese punto ya no cubrimos los costos totales medios. Fíjense, los costos están muy por encima de este punto E'. ¿Sí? Incluso si lo vemos en detalle estaría por encima hasta del P sub 1 aquí. Entonces, ¿qué está ocurriendo? En este caso, la empresa estaría apenas, digamos, cubriendo los costos variables y ya no cubriría los costos totales, los costos fijos, ¿sí? La diferencia entre el costo variable medio y el costo total medio, acuérdense, son los costos fijos. Entonces apenas estaría cubriendo los costos variables. Esto es lo que se llama punto de cierre a corto plazo. Cuando el precio es igual al costo variable medio, entonces la empresa a partir de ese punto debiera decidir cerrar. Por eso está esta segunda condición que nosotros hablábamos recién del equilibrio de la empresa va a poder decidir qué cantidades quiere producir siempre y cuando el precio, en la segunda condición, el precio sea mayor o igual al costo variable medio. Cuando es más bajo que eso, ya está obteniendo pérdidas. Entonces, este punto E es muy importante, donde ingreso marginal igual a costo marginal igual al costo total medio, le llamamos el punto de cero ganancias, ¿sí? O beneficios normales, y este otro punto también es importante porque sería el punto de cierre, y recordemos que estamos hablando de corto plazo. También es importante recordar que es corto plazo, porque después en largo plazo vamos a cambiar esto. Acuérdense que en largo plazo no tenemos costos fijos, entonces ahí vamos a cambiar un poquito ese concepto. Vamos, profundicemos un poquito más y a ver si nos queda claro este aspecto que es muy, muy importante para la empresa competitiva. Uno de los aspectos que tenemos que ver es que la empresa, la empresa competitiva, digamos, que trabaja en un entorno de mercado de competencia perfecta, hasta ahora habíamos hablado de su demanda. ¿Cuál era la demanda? La función de ingreso marginal, el precio que toma desde la industria, pero nunca habíamos hablado de su oferta. ¿Cuál es la curva de oferta de una empresa que actúa en un mercado competitivo? Acá con este gráfico nos vamos a ayudar para identificar este concepto. Nuevamente en este gráfico tenemos el costo marginal, aquí tenemos graficado el costo variable medio, no está el total, pero imagínenselo por encima, ¿sí? El costo total medio está por encima del variable, y vamos a ver estos puntos, cómo están identificados aquí, para tratar de pensar en cuál es la oferta de la empresa, es decir, cuánto esta empresa estaría dispuesto a producir para cada uno de estos, en este caso para distintos niveles de precio, por ejemplo. Partamos con un precio como 2, partamos de este intermedio acá, de este precio 2. Si la empresa enfrenta un precio como 2, en este caso, aprovechando estos números que están aquí, diría que esta sería su función de demanda o su función de ingresos marginales. Y entonces, ¿a dónde estaría produciendo? Donde ingreso marginal corta con costo marginal. Ingreso marginal igual a costo marginal sería este punto E. Imagínense aquí en las cantidades sería como Q sub 1. Entonces, Q sub 1 serían sus cantidades producidas, sus cantidades ofrecidas en este mercado. Entonces, diría que la función de costo marginal en este punto E me identificaría cuántas son las cantidades que estaría dispuesto a ofrecer esta empresa. Ahora, si el precio fuera más alto, por ejemplo, 2,50, ¿sí? Este punto que está acá. Entonces yo diría, bueno, a más o menos acá, cerca de 2,50. Diría, teníamos este ingreso marginal, o esta función de demanda, de prima. Ahora se encuentra con costo marginal en este punto E'. Entonces, en definitiva, la empresa estaría dispuesta a producir Q sub 2. La empresa está dispuesta a ofrecer esto que dice E'. Si el precio fuera más bajo, nos iríamos hasta E segunda, por ejemplo aquí a 1,50, ahora esta sería la función de ingresos marginales, corta con ingresos con costos marginales en E segunda, entonces las cantidades serían Q sub 0. Observen entonces, para distintos niveles de precio, la empresa está dispuesta a producir lo que me va mostrando la función de costos marginales, porque
digamos, la intersección entre ingreso marginal y costo marginal es lo que me está diciendo dónde son las cantidades producidas. En definitiva, la función de costos marginales es la que me va mostrando cuál es la oferta de la empresa. Por lo tanto, vamos a decir que la oferta de la empresa competitiva está dada o nos muestra está mostrada por la curva de costos marginales. Ahora, ¿es toda la curva de costos marginales? Y en realidad no. Y acá vayamos a este punto que le llamábamos recién en el gráfico que teníamos antes, le llamábamos punto de cierre, y por eso era importante. ¿Se acuerdan que decíamos que la segunda condición era que el precio tenía que ser mayor o igual al costo variable medio? Entonces, fíjense, en este punto es donde la función de costo marginal corta al mínimo del costo variable medio. Y si viéramos a la izquierda la función de costo marginal, aquí ya estaríamos por debajo del costo variable medio. Entonces sabemos que la empresa competitiva por debajo del costo variable medio ya cierra, no está funcionando. Por lo tanto, no hay oferta. Entonces, la curva de oferta de una empresa en mercado competitivo va a ser la función de costos marginales, pero solamente en el tramo, solamente en la partecita a partir del punto A, es decir, solamente a partir del mínimo del costo variable medio. Solamente este tramo que quedó como más grueso aquí en el gráfico es lo que se va a llamar curva de oferta de la empresa. ¿Sí? El resto de la función de costos marginales no forma parte de la curva de oferta de la empresa. Veamos aquí, entonces, ahora, ¿cómo es esto con respecto a la curva de oferta de toda la industria? Digamos, si nosotros tenemos para cada una de las empresas que conforman todo el mercado de competencia perfecta, toda esta industria que le llamamos de la competencia perfecta, entonces, ¿cómo se conformaba la curva de oferta de toda la industria? Y en realidad, la curva de oferta de toda la industria se conforma por la suma de las funciones de costos marginales de cada una de las empresas que la constituyen. ¿Sí? Este gráfico que muestra Miller nos trata de ejemplificar esto. Muestra como si fuera una industria competitiva solamente con dos empresas. Acuérdense que en competencia perfecta en realidad hay un sinnúmero de empresas y siempre una de las características es que hay muchas empresas formando esta industria, pero para hacer más gráfico, solamente se ha puesto dos, y entonces aquí están las dos funciones de costos marginales, solamente los tramos relevantes, los tramos que están representando la función a oferta, es decir, los que están por encima del costo variable medio. Entonces aquí tenemos una función de costo marginal de una empresa A, acá otra función de costo marginal de otra empresa B, y cómo obtenemos la función o la curva de oferta de toda la industria haciendo la suma. ¿Cómo sumamos? Horizontalmente, es decir, sumamos a nivel de precios. Fíjense, a nivel de precio P1, la empresa que está aquí A produce Q1, ¿sí? El precio 1 es ingreso marginal, el costo marginal, entonces dice que va a producir Q1. A ese mismo precio, al precio P1, si vemos aquí en el segundo gráfico, a ese mismo precio, esta otra empresa va a producir este otro Q1, este es Q1A y este Q1B. Si sumamos Q1A y Q1B, esta suma, el número que me dé esa suma, me determina aquí este punto F, ¿sí? Al precio P1. Entonces, por aquí pasa la curva de oferta. Entonces, sumamos horizontalmente. Fíjense a nivel de P2, en P2 acá tenemos Q2A, en P2 acá tenemos Q2B, por lo tanto, si sumamos Q2A y Q2B, este otro punto que está acá, me da este punto que está identificado como G, al nivel de precio P2. Y así vamos obteniendo la función oferta de toda la industria. La suma de los costos marginales es la función de la curva de oferta de toda la industria. ¿Sí? Así lo vamos a obtener. Repasando entonces, como cierre, en esto de en qué puntos se encuentra la empresa y cómo obtiene estos distintos tipos de beneficios. Habíamos visto en gráficos anteriores cuál era el punto donde ingreso marginal y costo marginal se encontraban, y a su vez, justo en los beneficios normales decíamos que los costos totales medios llegaban a su mínimo. Bueno, aquí tenemos dos situaciones distintas y en las cuales la empresa también tiene que decidir cómo va a trabajar.
Entonces veamos el gráfico que está aquí en este punto, en esta primera gráfica a la izquierda, así que está identificado como A. Y veamos acá cuál es la situación, para que entendamos el proceso. Nuevamente tenemos graficado costos marginales, costos totales medios, y la función de demanda, que recuerden es la función de ingresos marginales, ¿sí? Entonces, ¿qué nivel de producción va a decidir esta empresa? Va a decidir el nivel donde costo marginal corta a ingreso marginal. Aquí está identificado como este punto C, ¿sí? O punto E, la verdad que lo veo bien, me parece que es C. Bueno, este punto aquí, ¿qué me dice Q sub 1? ¿Sí? Ingreso marginal corta a costo marginal en ese punto. Veamos cómo son los beneficios que tiene esta empresa, es decir, ¿está teniendo beneficios o está teniendo pérdida? Entonces, ¿qué miramos? Miramos la función de costos totales medios. En ese punto vemos que en este punto C, a nivel de precio del asterisco acá, vamos a tener un ingreso más alto que los costos. Fíjense, los costos están marcados acá como el punto A. Entonces, si el ingreso total, el ingreso marginal, es superior al costo total medio, podríamos calcular un nivel de ganancia unitaria igual a la distancia que hay entre este punto C y este punto A. Es decir, esa sería la ganancia por unidad que obtiene esta empresa. Por lo tanto, está obteniendo ganancias supernormales, más allá de los valores normales, más allá del mínimo del costo total medio. Está obteniendo ganancias efectivas por cada uno, o económicas, digamos, por cada una de las unidades que está decidiendo producir. Entonces, esta ganancia económica, podríamos calcular también el valor total, digamos, ¿se acuerdan? El beneficio total que hablábamos al principio del video, haciendo que, multiplicando esta unidad, esta ganancia unitaria, la distancia que tenemos entre el precio, este punto C, y este punto A, que sería el costo, esta altura multiplicado por todas las cantidades producidas, que serían Q sub 1, me daría esta superficie sombreada, que dice acá ganancias, me daría este rectángulo, altura, esta diferencia, y la base sería esto. Si multiplicamos base por altura, me da la superficie de este rectángulo, y esa sería la ganancia. Ese sería el beneficio total. Ahora, ese beneficio total es positivo, entonces estamos obteniendo una ganancia súper normal, más allá del cero, digamos, más allá de lo que la empresa quería ganar, está obteniendo ganancias súper normal. Ahora, veamos el segundo gráfico. En el segundo gráfico, ¿qué observamos? En este segundo gráfico observamos que a este nivel de precios, fíjense que el costo total está bastante más alto, podría ser para otra empresa. Entonces, ¿qué ocurre en esta empresa? El costo total medio está para el nivel donde, llamémosle C asterisco, E asterisco a este punto, E prima me parece que dice ahí. Entonces, aquí, ¿qué diríamos? Bueno, en este punto, ingreso total y ingreso marginal y costo marginal se igualan para un Q sub 2, pero estamos obteniendo pérdidas, es decir, estamos por debajo de los niveles de costos totales medios. ¿Cuál sería la pérdida total? Bueno, podríamos hacer el cálculo entre esta E' y esta A'. Aquí, esta sería la altura, y la base sería Q sub 2, entonces si multiplicamos esta altura por esta base, calculamos este rectángulo, que me diría cuánto es la pérdida que está obteniendo esta empresa. Entonces vamos a decir que una empresa puede obtener, en este caso, por ejemplo, beneficios supernormales. En este caso podría estar, por ejemplo, minimizando pérdidas, ¿sí? Alcanzaría a cubrir sus costos variables, no lo tenemos acá, pero bueno, supongamos que estamos cubriendo costos variables para que al menos esté produciendo. Espero que les haya sido fácil de comprender este proceso. En próximos videos vamos a hablar sobre el largo plazo en las empresas competitivas. Nos vemos.